de Romanos, vamos a recordar que el objetivo de la materia es hacer una breve exposición de quizás una de las cartas más significativas que tenga quizás la obra magna del apóstol Pablo, donde se destacan perdón, los principios teológicos, sobre todo del Evangelio. No hay otro lugar donde se explique mejor lo que es el Evangelio que es lo que hace Pablo en esta carta, y todo lo que implica el Evangelio en sí, los aspectos doctrinales y prácticos que el Evangelio también acarrea. Y la idea es que cada uno, utilizando el material del instituto, o lo poco o mucho que pueda agregar a través de los Power y de lo que podamos hablar, lo utilice como un peldaño, digamos, una escalera para cada uno poder estudiar en forma personal esta carta. Recordamos algunos aspectos o algunas cuestiones que vimos en la introducción. El autor es el apóstol Pablo, la fecha entre el año 56 y 58 de la era cristiana. Los destinatarios, la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma estaba constituida por gentiles y judíos, probablemente mayor cantidad de gentiles que de judíos, pero había de los dos. Quizás no sabemos quién la fundó, eso no lo sabemos con toda certeza. Lo más probable es que alguno de tantos que se convirtieron con Pablo en el movimiento que había, digamos, a través de rutas comerciales, marítimas, por tierra, con la metrópoli del Imperio Romano, seguramente ellos llegaron y fundaron esa iglesia. Quizás no era una sola iglesia, sino que había muchos grupos pequeños. La carta fue escrita por Pablo durante su tercer viaje misionero. Ese viaje misionero culmina en Jerusalén y Pablo es puesto preso, ¿sí? Pero antes de esto, el apóstol Pablo escribe la carta probablemente desde Corinto. Los motivos de la epístola: preparar su viaje. Pablo quería ir a Roma, esa era su intención, quería pasar por Roma, llegar a España, o sea que el propósito era fundamentalmente ese, pero también defender su apostolado y saludar a los hermanos y corregir algunas cuestiones que él sabía que estaban pasando en la iglesia, y él tenía un corazón de pastor. Recuerdan cómo él pensaba en todas las iglesias y específicamente pensaba en los hermanos de Roma, a quienes conocía muchos, pero a la mayoría no los conocía. Así que este es el propósito, los motivos de la epístola. Y el contenido de la epístola, que vimos que había una parte doctrinal, que son los primeros 8 capítulos, donde el apóstol explaya su pensamiento de una manera magistral. Luego dijimos que hay una parte dispensacional, capítulos 9, 10 y 11, donde el apóstol Pablo va a explicar cuál es el rol que tuvo Israel en la historia de la salvación, en el pasado, cuál es el rol o qué está pasando con Israel en el presente, y luego qué va a pasar con Israel en el futuro, y fundamentalmente una parte práctica, que son los capítulos 12 al 16, donde se da consejos prácticos de cómo vivir la vida cristiana, ¿sí? Esa es la estructura fundamentalmente de la carta, y dijimos que en 6 clases íbamos a tratar de ordenarnos de esta manera. La primera clase, la que vimos el martes pasado, una introducción donde Pablo se presenta el tema es el Evangelio, y él se presenta a sí mismo. Ahí vimos cómo él muestra o abre su corazón antes de hablarles de que desea visitarlos. Él explica cómo siente, qué siente y qué es lo que él está dispuesto a hacer. La segunda clase, que es la de hoy, el tema va a tener que ver con la culpabilidad universal. Hoy vamos a tratar de esto, de por qué el hombre tiene que ser salvado, de qué. Y vamos a hablar de que la justicia personal, cuál es el rol de la justicia personal de las personas, de todas las personas, cualquiera que sea su situación, y le vamos a concluir con un veredicto para todos los hombres. Sí, eso es lo que vamos a ver hoy, la culpabilidad universal. La próxima clase, si Dios lo permite, vamos a ver cómo el hombre puede ser justificado, este hombre pecador que lo describe tan claramente el apóstol Pablo en la segunda clase, que es la de hoy. ¿Cómo puede el hombre ser justificado?
y el método por el cual el hombre puede ser declarado justo y hecho justo, que es la fe en Jesucristo. Las siguientes 3 clases tienen que ver con los resultados de esa justificación, el para qué. ¿Sí? Ahí vamos a hablar de la santificación, de la glorificación del creyente, el aspecto dispensacional que tiene la carta, ¿sí? Pasado, presente y futuro del pueblo de Israel en relación con la iglesia. Y la última parte, la justicia práctica. Vamos a tratar de resumir 5 capítulos en 1 hora. Vamos a ver cómo nos va. Conducta diaria, responsabilidades cristianas en la parte civil, social, personal, reglas de convivencia, etc. Eso es más o menos lo que vimos el martes pasado. Realmente la carta del apóstol Pablo a los romanos podemos decir que es la obra magna. ¿Sí? Hay muchos creyentes que se convirtieron, muchos grandes hombres de Dios. Dice que San Agustín se convirtió con esto, Martín Lutero, John Wesley se convirtió leyendo a Martín Lutero la carta de Romanos. Y así va a ser entonces como vamos a presentarnos, digamos, vamos a empezar a estudiar esta carta tan importante del apóstol Pablo. Hoy vamos a hablar sobre la culpabilidad del hombre, el pecado universal, la culpabilidad del hombre y la condenación del hombre. Ese es el tema de hoy. ¿Sí? Recuerden, el tema de Romanos es el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Las buenas nuevas de salvación. Entonces, la lógica que el apóstol Pablo va a utilizar es notable, vamos a decirlo así. Él va a presentar que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como veíamos el otro día, al judío primeramente y también al griego. Y son las buenas nuevas que todo hombre tiene que escuchar. Pero, ¿cuál es el problema? Que no todos están dispuestos a escucharla. ¿Y por qué no están dispuestos a escucharla? Bueno, algunos, las buenas nuevas quizás no son tan buenas nuevas y no las pueden apreciar porque ellos no conocen que están perdidos, no saben que están perdidos, no saben que necesitan ser salvos, ellos están seguros con su estado actual y entonces ellos van a necesitar enterarse antes de que se les sea ofrecida la salvación que necesitan ser salvos y por qué necesitan ser salvos. En otras palabras, si Pablo va a empezar a hablar de las buenas nuevas, antes de hablar de las buenas nuevas, Pablo tiene que hablar de las malas nuevas. ¿Cuáles son las malas nuevas que el hombre tiene que enterarse? Bueno, de esto trata Romanos, capítulo 1, del versículo 18 al versículo hasta el 3, capítulo 20. ¿Sí? Esta sección que vamos a tratar de resumir hoy habla de esto, del pecado universal, de la culpabilidad del hombre y de la condenación del hombre. Porque para que una persona pueda apreciar la gracia de Dios, tiene que saber que la santidad de Dios tiene exigencias que él no puede cumplir. Para que el hombre pueda apreciar el amor de Dios, tiene que saber cuán condenado está. Y para que el hombre pueda apreciar el perdón de Dios, tiene que saber que está condenado a una eternidad en el infierno. Cuán condenado, qué consecuencias tiene su pecado. Porque el hombre no va a aceptar el regalo de Dios si primero no entiende que lo necesita. Es como alguien que va al médico. No va al médico a tomar un tratamiento si él no entiende que está enfermo. ¿Sí? Si él no sabe que necesita la salvación, ¿por qué buscarla? Si él no sabe que está condenado, ¿por qué buscar la salvación? No hay una razón espiritual. Si él no sabe que está muerto, ¿por qué buscar la vida si él no sabe que está muerto? ¿Sí? Entonces, Pablo va a presentar el Evangelio comenzando por la culpabilidad del hombre y por la condenación del hombre, y va a hablar de algo que comienza rápidamente, que es la ira de Dios, la ira de Dios. ¿Sí? Entonces, es muy importante que cómo presenta Pablo el Evangelio. Lo presenta en base a la necesidad del pecador. No como ahora que lo presentan muchos en base al beneficio personal. ¿Qué podés obtener del Evangelio? Y bueno, vas a obtener, qué sé yo, beneficios, ventaja, ¿sí? Vas a ser feliz, exitoso,
No, Pablo va al contrario, él dice, estás muerto, estás condenado, eres culpable, no hay ninguna solución. Bueno, ahora yo te muestro la solución que es el Evangelio, pero primero tiene que demostrarle al hombre pecador que él está perdido. Esas son las malas nuevas, ¿sí? Y vamos a empezar hablando de la ira de Dios, la ira de Dios. Hay que entender qué es la ira de Dios. Hay que entender que el hombre está bajo la ira de Dios. El hombre pecador está bajo la ira de Dios. Porque si el hombre no sabe que está bajo la ira de Dios, entonces el hombre no va a buscar el Evangelio. Por eso Pablo en esta primera sección va a tratar sobre la culpabilidad del hombre y especialmente va a hablar sobre la ira de Dios. Entonces vamos a ver qué es esto, y la ira de Dios está demostrada en el capítulo 1, desde el versículo 18 al versículo 32. Miren, yo no creo que vayamos a poder ir leyendo a la par, porque se nos va a hacer muy, muy largo, pero ustedes tengan abierta ahí, y si lo han podido leer antes de la clase, van a poder seguir, pero este pasaje, desde el versículo 18 al versículo 32, del capítulo 1 de Romanos, es realmente maravilloso, es profundísimo, y nos revela como quizás ningún otro lugar en la Biblia, cómo el hombre se alejó de Dios y cómo está condenado por Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es uno de los atributos de Dios. Quizás es el atributo sobre el que menos hablamos. Un atributo es una cualidad perfecta, una perfección de Dios, presente en la persona de Dios, en perfecta armonía y relación con el resto de las cualidades de Dios, ¿verdad? Es un atributo que está siempre presente en Dios y que si Dios dejara de tenerlo, dejaría de ser Dios. Y está siempre perfecta, en perfección absoluta. Bueno, la ira de Dios es uno de los atributos de Dios, ¿sí? Nos enseña mucho, preferimos hablar de la bondad de Dios. Puede ser el amor, la benignidad, la gracia, la misericordia, la paciencia. Podemos hablar de la longanimidad de Dios, muchas veces hablamos de la santidad, de la justicia, de la omnipresencia, omnipotencia, tantos atributos de los que hablamos siempre, pero muy poco predicamos sobre la ira de Dios. Ahora, el apóstol Pablo decide comenzar a presentar el Evangelio explicándole a los pecadores, y yo creo que esta es la forma correcta de hacerlo, que están bajo la ira de Dios. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? Bueno, no es un berrinche de Dios, no es un enojo que está signado por las emociones, no es una explosión de ira, no. La ira de Dios es la reacción justa e inevitable ante la presencia del pecado, de un Dios que es santo, ¿sí? Y ante la presencia del pecado. Dios es santo, santo, santo. El pecado no puede existir con Dios, por lo tanto, la reacción justa e inevitable de Dios cuando el pecado está presente en una persona es ira. ¿Estamos? Eso es lo que es la ira. Ahora, la ira está en perfecta armonía con el resto de los atributos de Dios. No es un enojo, vuelvo a decir, un simple enojo, no es un berrinche, no es una explosión descontrolada, pero el Antiguo Testamento nos habla muchas veces de la ira de Dios. Ocurrió la ira de Dios en el Edén, cuando expulsa a nuestros primeros padres del huerto, ocurrió en el diluvio, ¿sí? Todo el mundo sabe, conoce la historia, ocurrió en Babel, cuando Dios determina que toda la humanidad se distribuya por toda la tierra con lenguajes diferentes, ocurre sobre naciones poderosas como Egipto, Babilonia, Siria, Grecia, Roma, ocurre con hombres poderosos como Faraón, como Nabucodonosor, Sennacherib, Belsasar, y a veces ocurre sobre su propio pueblo. Todos recordamos la historia de Nadab y Abiú, de Coré, de Amán, de Aarón y María cuando protestaron o cuando criticaron a Moisés. La ira de Dios es algo que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los salmos muchas veces hablan de la ira de Dios, los profetas enseñan mucho sobre la ira de Dios, sobre todo en un aspecto futuro, y el Señor Jesucristo, ¿sí? Aquel que es Dios aquí en la tierra, en Juan capítulo 3,
habló de la ira de Dios en Juan capítulo 3, que es el pasaje donde todo el mundo habla del amor, versículo 16, ¿sí? En el versículo 36 dice que el que rehúsa creer en el Hijo está condenado, está bajo la ira de Dios, bajo la ira de Dios. Así que, si bien no es el Señor el que está hablando, sino Juan, él está allí en el capítulo 3 de Juan, se habla claramente de esto que se conoce como la ira de Dios. Y ahí Pablo, en muchos lugares, Pablo habla de la ira de Dios en sus cartas. Ahora, la ira de Dios tiene diferentes manifestaciones en la Biblia. Me gustó como hay un autor que habla de la ira eterna de Dios, que es la condenación eterna de las almas en el infierno, la ira eterna de Dios, que no termina nunca, porque si no, no fuera eterna, y el hombre paga con su vida, pero no deja de pagar nunca. Por eso es eterna y el cuerpo no se consume. La ira eterna de Dios, después está la ira escatológica de Dios, la que caerá en la época de la tribulación, cuando los cielos caerán y las estrellas, el sol y todo lo que leemos en Apocalipsis, ¿sí? El día de Jehová. La ira cataclísmica de Dios, en algún momento un terremoto que entierra a todo un pueblo, un maremoto, como lo que ocurrió en Filipinas, un avión que se introduce en un edificio, un maremoto como el de Chile, un terremoto que destruye muchos, una explosión como la que veíamos hoy en el diario o en los medios, ¿sí? En algún momento hay una manifestación de la ira de Dios en la sociedad. Está la ira de consecuencia, o sea, si yo hago algo, si yo me drogo, sé que voy a tener algún tipo de consecuencia. Eso podríamos decir que no hay una intervención directa de Dios, sino que hay una ruptura de una ley natural o una ley que Dios ha establecido. Y hay algo que es lo que describe aquí Pablo en Romanos capítulo 1, verso 18 al 32, que es la ira del abandono. La ira del abandono. Y de eso vamos a hablar un ratito. Pero el versículo, sí voy a leer el versículo 18, porque dice 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dividiendo este parrafito, estos versículos en algunas partes, vemos que la ira es de Dios, o sea que el carácter de esta ira tiene que ver con que es celestial, no es una cuestión, digamos, no es algo humano, sino que viene de parte de Dios, es justa, por lo tanto, es un Dios santo que responde a la maldad. Se revela, y esta expresión tiene que ver con, se revela constantemente el tiempo, o sea que la ira de Dios está presente en todo momento, es la ira de Dios que constantemente se revela en la humanidad, se revela desde el cielo, el origen, la fuente de la ira es celestial, el cielo domina la tierra, eso es algo que está muy presente en la Biblia, y el cielo revela su ira contra el pecado, y eso es algo que está presente continuamente. Y se revela, dice, contra todo, el alcance es contra todo pecador y contra toda sociedad. Y no solamente contra todos, sino contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea que la ira no tiene que ver con cualquier cosa, sino que la ira es el enojo de Dios que está dirigido al pecado, es el enojo de Dios dirigido al pecado, a la impiedad y a la injusticia de los hombres. Es la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si así está la causa por la cual la ira de Dios cae sobre la humanidad. La ira de Dios entonces es algo real, es la reacción de Dios ante el pecado, de la santidad de Dios ante el pecado, que se revela continuamente, que puede ser que no todo pecado realmente rápidamente consiga su justa retribución, porque junto con la ira de Dios
trabaja la misericordia, la santidad, la justicia, la paciencia, la bondad. Como lo vamos a ver acá en el capítulo 2, cuando el apóstol dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Está diciéndole, no ignores que si bien la ira de Dios debería caer sobre vos, ¿sí? Dios es santo, pero Dios es bueno, Dios es paciente, es longánimo, y entonces deberías aprovechar cada oportunidad que Dios te da en que no desencadena su ira sobre vos para arrepentirte y para acercarte a Dios. Así que esto es la ira de Dios, es un atributo de Dios, por eso el apóstol Pablo dice, todos los hombres están bajo la ira de Dios. ¿Y por qué? En primer lugar, dice que los hombres rechazaron la revelación de Dios. O sea, los hombres están bajo la ira de Dios porque en algún momento recibieron revelación de que Dios existe. El versículo 20 dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y luego dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La primera cosa es que el hombre no puede decir que no conoce a Dios, que nunca le predicaron, porque Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer. Y a través de distintas maneras Dios se dio a conocer. Lo hizo a través de la creación. Y es lo que dice aquí. Todos los hombres pueden ver la creación de Dios. ¿Sí? Todos los hombres, el Salmo 19, ahí tenemos el salmista que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el universo anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? El hombre ante la creación tiene que descubrir a un creador. El hombre en la creación no puede dejar de ver que tiene que haber, para un efecto, tiene que haber una causa. Todos nosotros imaginamos que un reloj tiene un relojero, alguien que lo creó. Eso es lo que el hombre debería entender. Y eso es lo que dice Dios. La creación es suficiente revelación de parte de Dios para dejar al hombre sin excusa. Pero no solamente la creación, la razón, como vamos a ver, la moral, esa ley escrita en el corazón de los hombres. ¿Cómo es que el hombre, descendiendo del mono, tiene moralidad? ¿Cómo es que el hombre llega a tener moralidad? Un perro roba un pedazo de carne de la parrilla y no siente culpa. ¿Y cómo es que el hombre sí siente culpa? ¿Cómo es que tiene una conciencia dentro que le dice que algo que ha hecho está mal? Es que el hombre no es un descendiente del mono, sino que es una creación especial de Dios. Pero no solamente el hombre tiene que descubrir a Dios en la creación, o a través del razonamiento, o a través de su moralidad, sino que en algún momento Dios ha dado una revelación especial, y la revelación especial es la Biblia. Y el hombre tiene la Biblia, y nuestra sociedad tiene la Biblia, y tenemos Biblias apartadas en nuestras casas, y hay posibilidades de comprarla y de escucharla y de recibir un tratado. El hombre tiene la revelación especial de parte de Dios. Y por sobre todas las cosas, como dice Hebreos, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Si el Señor Jesucristo es la mayor revelación que existe sobre toda la tierra. Y viendo al Señor Jesucristo, Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Deberían los hombres conocer que existe Dios. Así que Dios le está hablando a los hombres y dice, ustedes no desconocen la verdad. Ustedes ven claramente las cosas invisibles de Dios. ¿Sí? Ustedes ven su eterno poder y deidad. Ustedes frente a la creación ven que hay un orden. A ver, las estrellas, las galaxias, no, nadie se sale de su curso. Hay un orden. El mar llega hasta un punto y vuelve. El sol gira, la tierra gira, los días, las estaciones se van sucediendo. Hay orden, hay arte, hay poder en la creación, hay grandeza, hay bondad, hay inteligencia, hay sabiduría, hay creatividad en la creación, ¿sí? Hay cuidado de Dios y hay fidelidad, porque Dios no cambia su creación tampoco. El hombre debería ver todas estas cosas y decir, detrás de la creación tiene que haber un creador. Sin embargo, el hombre, la segunda causa por la cual viene la ira de Dios sobre el hombre,
es porque el hombre que tuvo esta revelación la rechaza. Como dice el versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que envaneciéndose en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, no le dieron gloria a Dios. Así que la segunda causa por la cual la ira de Dios cae sobre los hombres es esta, es haber rechazado la revelación. ¿Sí? Los hombres incrédulos prefirieron dejar de lado el conocimiento innato que tenían sobre su Creador y seguir su corazón. Como dijo un evolucionista, dijo, ¿sí? Me niego a creer en Dios. Por lo tanto, no me queda otra alternativa que la evolución. Parte de una base de que primero me niego a creer en Dios, por lo tanto abrazo la teoría de la evolución como lo único que me puede explicar, o el Big Bang, o lo que cada uno de nosotros quiera de todas las teorías que hay dando vuelta. Entonces, el hombre rechazó la revelación y no le dio gloria a Dios, porque su orgullo hizo que él se pusiera en lugar de Dios. Se levanta en contra de Dios, no le da la gloria a Dios, ni le da las gracias. Porque darle las gracias hubiera significado decir que dependo de vos. ¿Sí? Entonces, la ingratitud es algo que se encuentra presente en todos los, se encuentra presente en todos los hombres naturales, aquellos que no quieren conocer a Dios. Y dice que se envanecieron en sus razonamientos. Al negarse a creer en Dios, buscaron otras cosas por medio de razonamientos humanos y llegaron a filosofías falsas y como consecuencia mayor incredulidad, mayor perversión, y dice que su necio corazón fue puesto en tinieblas. Amaron la mentira, por lo tanto dejaron la verdad, cambiaron el propósito por la falta de sentido en la vida, cambiaron la satisfacción por un vacío que llena su corazón, cambiaron la luz de la verdad por las tinieblas de la falsedad. La tercera cosa por la cual la ira de Dios cae está en el versículo 22 y dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Es la racionalización, empezaron a utilizar su razón en forma equivocada. Entonces, se hicieron tontos. Eso es lo que dice la Biblia. El Salmo 14 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Aquel que dice que Dios no existe es un necio, según la Biblia. ¿Sí? Entonces, el hombre que descubre la maravilla de la creación, que descubre, ¿sí? los secretos de la creación, que es capaz de, en un laboratorio, investigar y descubrir las maravillas de la creación, no puede descubrir al Creador. No lo puede descubrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha decidido dejar afuera a Dios. Entonces, todo lo que su cabecita pueda imaginar va a servir para con tal de no reconocer, y va a reconocer cosas imposibles de creer, con tal de no creer en Dios. Filosofías y historias que no tienen sentido muchas veces, pero con tal de dejar fuera a Dios. Y por último, la última razón por la cual la ira de Dios viene sobre los hombres se llama religión. Religión. El versículo 23 dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, de animales, de aves corruptibles. Bien, la religión. El último paso descendente del hombre es este, es donde vemos al hombre más degradado de todo. El hombre es fundamentalmente religioso, siempre lo fue. Los evolucionistas dicen que el hombre comenzó desde el animismo de adorar a la creación, adorar a múltiples dioses, a adorar a un solo Dios. Y es exactamente al revés. La Biblia dice que el hombre conoció al único Dios verdadero, que nuestros primeros padres allí en el huerto o luego del arca adoraban a un solo Dios, ¿sí? Y luego se fue degradando el hombre y aparecieron múltiples religiones y se envanecieron en su razonamiento, como dice, y se crearon dioses de acuerdo a su corazón.
La degradación moral del hombre lo llevó a inventar cualquier Dios para cambiar al Dios glorioso e incorruptible por una imagen oprobiosa, degradante, ¿sí? Corruptible, lo que habla de la ceguera espiritual que tiene el hombre, de su oscuridad no solamente espiritual, sino intelectual, y de su depravación moral de su corazón. Y ahí dice, puede ser un hombre corruptible, puede ser un ave, puede ser un cuadrúpedo, pueden ser reptiles, y todos sabemos que Roma tenía las águilas, en Egipto estaba la cigüeña, estaba el halcón, el buey apis en Egipto, los toros de los cananeos, los escarabajos de los egipcios, pero el hombre moderno no es mejor. El hombre moderno ha inventado cualquier dios de acuerdo a su corazón. ¿Sí? Así que contrariamente a lo que dice la teoría de la evolución, la religión no es el hombre en su punto más alto, sino que la religión es el hombre en su punto más bajo y más degradado. Cuando el hombre rechaza a Dios, desciende a través de la racionalización y de la falsa religión a lo más hondo de su situación. En Isaías capítulo 44 hay un pasaje que hasta es gracioso, sarcástico, en el cual, el escritor habla del hombre que corta un pedazo de tronco de un árbol, hace una mesa, hace muebles, ¿sí? Calienta la cocina, se calienta a sí mismo, cocina, y con un pedazo que le sobra de madera, dice, hace un dios y le honra y lo adora. O sea, no puede entender cómo si de ese árbol que sacó, cocinó, comió, se vistió, hizo muebles, luego va a adorarlo como si fuera Dios. Y así es el hombre en su descenso. El hombre en su descenso, en su degradación. ¿A qué llamamos la ira del abandono? ¿Y qué es lo que refiere acá? Ustedes fíjense que en este capítulo, en los versículos 24, 26 y 28, aparecen 3 veces una palabra que dice, por lo cual Dios los entregó. Dios, lo dice el verso 24, lo dice el verso 26, Dios los entregó, y lo dice en el medio del versículo 28, Dios los entregó. La Biblia enseña que el hombre es básicamente malo, no básicamente bueno como enseña el humanismo. El hombre es básicamente malo. Si ustedes tienen un jardín y saben que lo dejan solo, lo que va a proliferar van a ser las malezas, los cardos, las cosas malas y no las cosas buenas. ¿Sí? Lo malo siempre asfixia a lo bueno, porque es la inclinación de la naturaleza caída. El hombre naturalmente no es bueno, es malo. El hombre no sube para llegar a ser Dios. El hombre baja alejándose de Dios, cada vez baja más. Así que Pablo está aquí hablando específicamente de que cuando el hombre decide dejar a Dios, Dios a veces decide dejar al hombre. Vamos a leer estos textos porque a veces Dios hizo esto con el pueblo de Israel. Salmo 81, versículo 11 y 12. Este texto es muy importante. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. O sea, hay una decisión de separarse de Dios, de dejar a Dios. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos. Los dejé. Es triste esto que está diciendo Dios, pero es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Los dejé porque ellos me dejaron, los dejé a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos, en sus propios caminos. Oseas, capítulo 4, verso 17, Oseas 4, 17, dice, Efraín es dado a ídolos. ¿Qué dice? Déjalo, déjalo. ¿Sí? Hechos, capítulo 14, verso 16. Hechos 14, 16.
Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Qué es esto que llamamos la ira del abandono? Cuando Dios abandona a los hombres a sus propios recursos y le quita esa protección divina que en forma general Él tiene, y entonces el hombre sufre la destrucción que su propio pecado obra en ellos por medio de... Es como que Dios retira, ¿sí?, la gracia que refrena. Es como que Dios retira su mano que protege, permitiendo que el hombre disfrute las consecuencias de su pecado, de sus decisiones. ¿Sí? Como que Dios dice, bueno, esto es lo que querés, listo, yo te dejo a lo que vos querés. ¿Sí? Dios tiene un cierto cuidado de los hombres, hasta que el hombre dice, yo no quiero saber nada con vos. Y Dios te deja. Ese es el momento quizás más triste de la vida de una persona. Cuando Dios quita la gracia que podría transformarse en salvación o en protección en esa persona. Dios retira su mano de esa persona. Dios retira su protección, su gracia que refrena. Cuando Dios quita esa gracia que refrena, entonces el hombre queda a expensas de sus propios caminos. Miren, yo pensaba, cuando pensaba en esto, en que hoy la iglesia cumple una función en el mundo, una función de refrenar. En algún momento, cuando la iglesia sea retirada y cuando el Espíritu Santo sea retirado, si bien es omnipresente, pero deje de cumplir la función, como dice Pablo hablando a los tesalonicenses, escribiéndoles, este mundo va a conocer la verdadera maldad del hombre. Porque cuando Dios ya no refrena, deja al hombre abandonado a lo que el hombre quiere, ¿sí? A sus propios caminos, a que disfrute de sus propios caminos, que siga su curso, el curso inevitable y destructivo de su pecado. Y entonces el apóstol Aquea dice, ¿sí?, que el pecado, que comienza en el corazón, en el versículo 24, dice, por lo cual Dios lo entregó. Dios entrega al hombre que tuvo la revelación, que la rechazó, que racionaliza, deja fuera a Dios y se crea sus propios dioses, entonces Dios lo entrega a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. Allí está el comienzo, un corazón, y este está hablando de inmoralidad sexual probablemente. Nuestra sociedad hoy está de esta manera, ¿sí?, con pornografía y con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y la sociedad ha elegido este camino, y es como que Dios ha dejado a la sociedad seguir su curso. El boom de la pastilla anticonceptiva en los años 60 y 70 del año pasado, a la par de la explosión hippie, de toda el boom de la pornografía, de Playboy y todo lo que apareció en esa época, y todo lo que sigue después, hasta el día de hoy, con el aborto, el abuso de niños, el abuso sexual y tantas cosas, la destrucción de la familia, es el paso, son, digamos, consecuencias que van ocurriendo cuando Dios deja que el hombre disfrute del camino que ha elegido. En el versículo 26 hay otro paso más descendente, ¿sí? El versículo 26 habla de que ahora ese hombre que tiene su corazón lleno de pornografía y de inmoralidad, ahora dice, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, y ahí habla de la homosexualidad femenina y masculina. Hoy tenemos una sociedad que tolera y enfatiza la homosexualidad como algo bueno, y donde se nos presenta, digamos, la homosexualidad. ¿Qué es esto? Es Dios dejando al hombre a expensas del hombre, ¿sí? Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, quiere decir que algunas cosas que el hombre hace tiene consecuencias en el hombre, inmediata, por ejemplo, una enfermedad venérea, un HIV, las enfermedades que se transmiten de esta manera. El versículo 28 habla ya de otro paso más allá. Dios los entrega a una mente totalmente reprobada, de tal manera que acepta cualquier cosa, y hay una lista que el apóstol Pablo da allí
en el versículo 29 al 31, que no es exhaustiva, sino que es representativa de todo lo que el hombre puede hacer cuando su cabecita, cuando su mente está totalmente corrupta y siguiendo los deseos de su corazón sin ningún tipo de freno por parte de Dios. Y el versículo 32 habla del el colmo de la maldad, el colmo de la maldad, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas no solo son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. Se comenta que cuando el presidente Bill Clinton fue descubierto en ese acto de inmoralidad, cuando era presidente, fue todo conocido por el caso Lewinsky, la popularidad del presidente creció muchísimo, ¿sí? Porque la gente prefiere tener a alguien que es como ellos liderando. Si el presidente es así, me siento bien. Ustedes van a ver en los diarios la explosión de gente que sale del armario, ¿eh? Y cómo los grandes, digamos, los líderes sociales y artistas, ¿sí? Hoy aparecen en forma desinhibida promoviendo su homosexualidad. Y la aprobación de ellos es muchísimo mayor cuando logran decirlo. Ellos dicen, me liberé, y la sociedad los apoya, y el índice de aprobación los apoya. ¿Por qué? Porque el hombre prefiere tener a alguien que es como ellos, ¿sí? Que es como ellos, allí, y no alguien que sea santo y que revele la suciedad de su corazón. Así que el capítulo 1, del versículo 18 al versículo 32, habla de la ira de Dios sobre el hombre natural, la ira de Dios sobre el hombre que ha decidido rechazar la revelación de Dios. Seguimos con el capítulo 2. El capítulo 2, vamos a ver que el apóstol Pablo ahora deja un poco de lado al hombre este que todos estamos de acuerdo en que tiene que ser condenado, el hombre que rechazó a Dios. Muchas personas son éticamente correctas en la sociedad, ¿sí? Y estarían muy de acuerdo con Pablo en que estas personas del capítulo 1 tienen que ser condenadas. ¿Por qué? Porque son inmorales claramente, ¿sí? Condenación para ellas. Así que el juicio de Dios tiene que caer sobre las personas del capítulo 1, del versículo 18 al 32, no hay ninguna duda. Ahora, Pablo va a seguir con algo un poco más complejo, y es cómo trata Dios a las personas que son más rectas, que son morales y que son religiosas. Porque la verdad que las hay. En nuestra sociedad hay personas buenas, hay personas que tienen, digamos, rectas, que son morales, y la mayoría de los judíos en la época del Pablo estaban convencidos de que ellos eran justos, morales, rectos, y que sus obras de justicia le producían justicia y le iban a ganar la salvación y la vida eterna. Así que en nuestra sociedad hay personas que son moralmente sanas, que tienen un conocimiento básico sobre lo que es el bien y el mal, que está incorporado a su vida. ¿Y qué va a pasar con ellas? Ya sabemos que los del capítulo 1, los totalmente inmorales, tienen que ser condenados, ¿sí? Esa persona, el incrédulo, está perdido. No hay excusa, dice, no conocieron a Dios. Ahora, ¿qué va a pasar con estas personas que nosotros conocemos, que viven en nuestro barrio, que están con los compañeros de trabajo, que son moralmente intachables, que son sanos moralmente, éticamente intachables? ¿Qué pasa con eso? Bueno, esta sección del capítulo 2, del 1 al 16, va a tratar sobre el hombre moral. La palabra clave es la palabra juicio, juicio, juzgar. El versículo 1 vemos que estas personas morales están juzgando a las del capítulo 1. Estas personas, dice, hombre, quien sea que seas tú que juzgas. Hay personas que juzgan a los que describió Pablo hace un ratito. Son personas rectas y juzgan a las otras personas. Ahora, en el versículo 2, vemos que quien juzga es Dios, ¿sí? En el versículo 1 hay hombres juzgando. En el versículo 2
está Dios juzgando. ¿Sí? Entonces vamos a ver a través de estos versículos muy rápidamente, que hay algunos principios de justicia que Dios estableció, en los cuales todo este hombre moral, este hombre bueno éticamente, va a encontrar también que el veredicto de Dios para él es de condenación. En primer lugar, dice que el hombre moral también está sin excusa ante Dios. Eso lo dice el versículo 1. Tú eres inexcusable. El hombre moral también es declarado que es sin excusa, sin defensa alguna, no tiene nada que decir, se le tapa la boca porque también es culpable, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Ahora, hay una diferencia entre este hombre y el que describió hace un ratito, porque el que describió hace un ratito hace las cosas mal, se complace en las cosas que hace mal y se complace con los que la hacen mal. Aprueba y aplaude la conducta pecaminosa, el de recién, el del capítulo 1. Pero este hombre desaprueba la conducta pecaminosa y la juzga. O sea, ¿cómo es? Bueno, Dios dice que este hombre moral que juzga a otro también se está juzgando a sí mismo y se está condenando a sí mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le trajeron en Juan capítulo 8 una mujer que había sido tomada en el acto mismo de adulterio y la traían para ser condenada? Y el Señor Jesucristo dice, bueno, perfecto, hay que tirarle piedras, que empiece el que no tiene culpa. Y todos ellos se fueron y dejaron allí a la mujer, porque todos son culpables. El que hubiera tirado una piedra se hubiera también culpado a sí mismo. David, cuando fue confrontado por Natán, juzgó rápidamente. ¿Se acuerdan la parábola que le dijo Natán? Tú, el hombre de la ovejita, ¿no? ¿Se acuerdan? Y dice, no, ese hombre es digno de muerte. Y cuando dijo esas palabras, estaba hablando de sí mismo. Ese hombre es digno de muerte, bueno, ese hombre eres tú. Tú que juzgas, ¿sí? Quiero que sepas que no tienes tampoco excusas delante de Dios. ¿Por qué? El juicio de Dios es según verdad, ¿sí? Un juez humano está limitado porque no conoce, porque los testigos no declaran, porque no sabe toda la verdad, y nada más que la verdad, como dicen. Pero esto no es un problema para Dios, porque Dios conoce toda la verdad. Y Dios estuvo presente y contempló personalmente cuando se cometió cada acto, cada crimen, ¿sí? Y todo pecado que alguna vez se haya cometido. Nadie le puede engañar a Dios, porque este hombre que parece moral no es perfecto, también es pecador. Por lo tanto, cuando juzga a los demás, se está juzgando a sí mismo, y el juicio de Dios es según verdad. Y entonces Pablo dice que el juicio de Dios es inevitable en el versículo 3, que no hay escape, que no hay ninguna posibilidad, que no existe el crimen perfecto. Eso pasa en las películas, quizás pase realmente en la sociedad, que un hombre que comete un crimen no sea castigado por la sociedad, pero para Dios no es así. Y que el hombre no debería alejarse de Dios, dice el versículo 4, porque Dios es bueno, es paciente, es longánimo. Longanimidad quiere decir mecha larga. Dios tiene mecha larga, la ira de Dios va a caer, pero Dios te da tiempo. Entonces la bondad, dice la paciencia, la benignidad, la longanimidad, debería llevar a los hombres a acercarse a Dios y no alejarse de Dios. ¿Sí? El hombre no debería alejarse de Dios porque Dios es bueno y es paciente. Pero también dice el versículo 5 que hay un juicio finalmente que ha de condenar a los impíos. Hay un juicio por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Ojo, la ira no cae solamente sobre el inmoral que veíamos en el capítulo 1. La ira también va a caer sobre el hombre moral, el que juzga, el que cree que es santo, que es bueno, el que ante la sociedad es una persona intachable, pero no así con Dios. Y el juicio de Dios es perfectamente justo. No los vamos a leer estos textos, después ustedes los pueden buscar y leer, pero allí hay muchísimo de lo que Dios dice, que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus acciones, y luego dice al judío primeramente y también al griego.
¿Por qué el judío primeramente? Porque a aquel a quien mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Y si a los judíos se les había dado mucho, a ellos primeramente Dios los va a juzgar, ¿sí? Porque ellos son más responsables. El juicio de Dios es imparcial, dice el versículo 11 y versículo 12. Eso quiere decir que Dios no mira las caras, que Dios no tiene preferencia, ¿eh? que aún siendo judío, Dios no tiene preferencia, de que Dios va a juzgar a todos, no importa la nacionalidad, la raza, el color de piel, la riqueza. Dios no mira la superficie, Dios mira el corazón, ¿sí? Y así como la representación de la justicia tiene los ojos vendados, nosotros sabemos que a veces mira por abajo, Dios no es así. Dios no favorece a judíos, sino que los judíos van a ser juzgados antes que los gentiles y van a ser juzgados imparcialmente. Y luego habla de los que están sin ley, de los que tienen la ley. Los que están sin ley son los gentiles, porque a los gentiles no se les dio la ley. Los que tienen ley son los judíos. Dios no le dio la ley a las otras naciones como Egipto, Asiria, Roma, no le dio la ley a ellos, sino que la dio a los judíos. Por eso los judíos son más responsables. Pero no por eso los no judíos van a ser salvos por no conocer la ley. Porque dice la Biblia en este pasaje que los gentiles también van a ser condenados por haber rechazado la evidencia en la creación, por haber tenido una conducta que va en contra de su propia moral, por ser acusados por su conciencia, que es el legislador interno que todos tenemos y que nos acerca a la verdad o nos aleja de acuerdo a nuestras acciones, y porque sus razonamientos, lo dice allí en el versículo 15, mostrando la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que los gentiles no van a ser salvos simplemente por no tener la ley. Hay otra ley. Dicen que los seres humanos tenemos los 5 sentidos, pero tenemos 2 sentidos espirituales, que son la moral y la conciencia. Y esa moral y esa conciencia, a la par de la creación y a la par de la revelación escrita de Dios, nos deberían acercar a Dios. Pero aquel gentil que sin ley pecó va a ser condenado por la otra ley que tenía escrita en su corazón. Por lo tanto, la persona, dice el apóstol Pablo, es juzgado de acuerdo a la luz que tienen. Y son mucho más responsables los que tienen más luz que los que no tienen, pero ambos van a ser condenados. ¿Sí? Y el pueblo de Israel y nosotros, que solemos tener de estas varias versiones y muchas en nuestra casa, vamos a ser juzgados. Como dice Pedro, es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Así que cada uno de nosotros va a ser juzgado también en base a la luz que ha recibido. Y algo que dice ahí, cuando habla de los secretos, que nada está escondido o secreto para el juez. ¿Y el juez quién es? Es el Señor Jesucristo, el juez supremo, ante quien comparecerán todos los hombres. Por lo tanto, ¿cómo termina esta sección? Que el hombre moral también está condenado delante de Dios. Que el hombre moral también es pecador. Que el hombre moral también es culpable y necesita la salvación. Bueno, pero entonces, ¿qué del judío? Bueno, en capítulo 2, desde el 17 en adelante, va a hablar del judío ahora. Porque el apóstol Pablo le empieza a hablar a judíos. Bueno, en el versículo 17, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Bien, por estas referencias sabemos que en la iglesia de Roma había de las dos personas, judíos y gentiles. Ahora le habla el judío. Así que en el resto del capítulo 2 va a tratar el tema del judío. Acaba de demostrar que el hombre gentil, capítulo 1, va a ser llevado ante el juicio de Dios. Acaba de demostrar que el hombre moral, capítulo 2, va a ser llevado ante el trono de Dios. Ahora va a demostrar lo mismo con el judío. Ese hombre que cree que está cómodamente acostado sobre
un colchón de bienestar y de seguridad propio, ¿sí? Entonces ahora Pablo va a hablar de estas personas y antes de explicar el camino de la salvación va a decir, Señor, usted también, siendo judío, está condenado. Ese es el tema, digamos, o ese es el núcleo, digamos, de esta porción. Así que va a demostrar esto, ¿sí? Porque la gente religiosa muchas veces se cree que están muy justas y generalmente piensan que no son culpables. Y es difícil convencer a una persona que confía en una religión que tiene que recibir a Cristo como su Salvador. Hay que demostrarle que son pecadores, ¿verdad? Ustedes habrán tenido algún ejemplo de esto. Muy bien. Los judíos tuvieron un mayor privilegio, lo que los transforma en más responsables ante Dios. Y no menos como ellos creían. Ellos creían, nosotros estamos tranquilos ante Dios porque a nosotros se nos dieron muchos privilegios. No estés tan tranquilo, le va a decir el apóstol Pablo, vos sos más responsable que los otros dos grupos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, primero dice, tú tienes el sobrenombre de judío. Yo soy hijo de Abraham. Yo soy hijo de Abraham. Y eso me garantiza un lugar en el cielo. Ajá. Dice Pablo, ojo, no es judío, un verdadero judío no es el que lo es externamente, sino un verdadero judío es aquel que lo es en su interior. Tienes el sobrenombre de judío. Te apoyas en la ley. Estás descansando sobre la ley. Estás pensando, ¿sí?, que estás cumpliendo con la ley de Dios. Bueno, yo te voy a mover la estantería, dice Pablo. Te glorías en Dios. ¿Sí? Nosotros adoramos al único Dios verdadero, ¿Agua en cambio caliente? todas las demás naciones adoran ídolos, falsos dioses. Te glorías en Dios, dice el apóstol Pablo. En 20 nomás pusiste. Conoce su voluntad. ¿Sí? Ellos tenían la palabra de Dios. O sea que ellos conocían la ley, la podían recitar de memoria, muchos de ellos. Pero una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra es hacerla. Pero el judío descansa en esto. Tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, apruebas lo mejor. Bien, tenés un agudo discernimiento del bien y del mal. Muy bien. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. ¿Y qué más le dice Pablo? Estás instruido en la ley. O sea que no ignorás la verdad de Dios, estás instruido. Y confías en que eres, dice, ay, perdón, ya va, confías en que eres instructor el verso 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú confías en que eres todo eso. ¿Sí? Confías. Estás descansando plenamente en que eres judío. Bueno, Pablo va a perturbar ese descanso. Tiene que humillar a estas personas que están convencidas, que están persuadidas, que se creen que son superiores a los demás, que están seguros. Tenemos visión espiritual, podemos ayudar a los que son ciegos. Nosotros tenemos la luz, los demás están en tinieblas, nosotros somos sabios y solo nosotros tenemos la revelación de Dios, nosotros somos espiritualmente maduros. Bien, Pablo los está preparando para un gran porrazo, porque los tiene que convencer de pronto de que esto que ellos tienen no sirve para nada. Así que Pablo les va a quitar de pronto ese colchón sobre el que están descansando estos judíos y les va a decir, pero ustedes, que tienen todo eso, no cumplen con la ley de Dios. Una cosa es conocerla, otra cosa es cumplirla. Ustedes, ¿sí?, quebrantan la ley de Dios, verso 23. Deshonran a Dios, verso 23. Ustedes blasfeman el nombre de Dios. Ellos que no se atrevían ni siquiera a pronunciar el nombre de Jehová, porque no había que tomar el nombre de Dios en vano, ellos con su comportamiento blasfemaban el nombre de Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sí? Entonces, el nombre de Dios que representa a la persona de Dios,
Los judíos, que eran muy cuidadosos en no nombrarlo, ellos están quebrantando y blasfemando el nombre de Dios y dándole mala fama a Dios ante las naciones. Y ellos descansaban en la circuncisión, como sigue diciendo allí el pasaje. Los judíos enseñaban, ningún hombre circuncidado se va a perder. ¿Sí? Eso enseñaban eso. Y dice que ellos creían que en las puertas del Hades estaba parado Abraham para mirar, ¿sí?, si había algún incircunciso o alguno que de la circuncisión para que no fuera al infierno. Ellos decían eso, no es que ocurriera. O sea, ellos creían en el valor de la circuncisión. Pero la circuncisión, ¿qué es? Es un ritual externo, dice el apóstol Pablo aquí en esta expresión. Es una representación en el cuerpo de una realidad interior. Y luego dice que si el gentil tiene esa realidad interior, tiene lo que realmente cuenta. Le está diciendo a un judío, no te sirve de nada la circuncisión si tu corazón no está circuncidado. Y si un gentil tiene un corazón humilde, un corazón que se acerca a Dios, esa persona tiene el corazón circuncidado aunque su cuerpo no lo esté. Es como el anillo de casamiento. ¿De qué sirve tener un anillo de casamiento a un hombre que es infiel a su esposa? El valor no está en el anillo, ese es simplemente una representación externa de su fidelidad y su amor hacia una persona. La circuncisión era eso. Y entonces el apóstol Pablo dice que la falta de circuncisión no condena al gentil, ni el hecho de ser circuncidado salva al judío. No es la circuncisión la que se hace externamente, sino la del corazón. Entonces la pregunta, ahí hay unos textos para buscar, yo por, bueno, me quedó mal armado esto, yo por amor al tiempo, vamos a seguir con el capítulo 3. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene el ser judío? Porque el gentil, completamente rechazando a Dios, está condenado y está bien. El hombre moralista juzga a los demás y se juzga a sí mismo porque es pecador, también está condenado. Ahora el judío también está condenado. Entonces, ¿de qué sirve ser judío? Bueno, el apóstol Pablo va a decir mucho de muchas maneras, lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 9, que no solamente, como dice aquí, se les confió la palabra de Dios, sino que nació Cristo, es el pacto, hay un montón de cosas que están en Romanos capítulo 9. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Mucho, de todas maneras, porque se les ha confiado la palabra de Dios. Eran los custodios de la palabra de Dios. Busquen esos textos después en Deuteronomio. ¿Quién como Israel, que tiene un Dios tan cercano, con leyes y con con la palabra de Dios? Bien. Ahora, ¿cómo sigue el apóstol Pablo? Escuchando una pregunta desde parte de los judíos. Pero entonces, lo que vos estás enseñando es que Dios no va a cumplir sus promesas para con Israel. Que Dios se apartó de sus palabras, que Dios va a ser infiel a sus promesas. Porque si vos decís que Israel tiene que ser salvo por la fe en Jesucristo, entonces todas las promesas del Antiguo Testamento hay que tirarlas por la borda. Dios no va a cumplir las promesas con Israel. Y Pablo utiliza aquí una expresión que la va a utilizar varias veces y es de ninguna manera. De ninguna manera es la expresión más megenoito en griego, quiere decir no, 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 no se te ocurra. De ninguna manera. Nunca acontezca esto que estás diciendo. O sea, es una expresión muy enfática. O sea, Pablo está reconociendo que el pueblo de Israel tuvo privilegios y fue escogido por Dios y es el pueblo del pacto y que Dios nunca va a dejar de cumplir sus promesas para con Israel. De ninguna manera. ¿Sí? Así que ellos, que probablemente la pregunta venía. Lo que sí Pablo está diciendo, las promesas a Israel como nación no necesariamente se van a cumplir en los individuos israelitas, que son dos cosas distintas, las vamos a ver bien en Romanos capítulo 9 al 11, cuando estudiemos esa clase. Pero Dios no se olvidó de Israel, ni se olvidó de sus promesas nacionales. ¿Sí? Los hombres podrán ser mentirosos, pero Dios no lo es. Dios va a cumplir sus promesas. Y la salvación de Israel como nación
es tan inevitable como irrevocables son las promesas de Dios. Por supuesto que ello no aplica a los individuos, porque los individuos sí pueden perderse todas las promesas que Dios le prometió a la nación por su incredulidad, como pasó en la antigüedad y como sigue pasando el día de hoy. Hoy muy pocos, ¿sí?, son salvos por fe en Jesucristo. Llegará el momento cuando el juicio de Dios sea revocado por sobre Israel y entonces todo Israel podrá ser salvo. Vamos a ver qué quiere decir esto de todo Israel, pero siempre partimos de la base que no es israelita aquel que está circuncidado y que es descendiente de Abraham, sino es israelita aquel que lo es en el corazón. Y luego la otra pregunta que trata el tema es si Dios, de alguna manera, ya que Israel dejó en evidencia la bondad de Dios, ¿por qué se la juzga a Israel? Si yo he magnificado la justicia de Dios, ¿cómo me castiga Dios? Si mis pecados hacen que Dios aparezca más justo, ¿cómo Dios me castiga? Si yo le estoy haciendo un favor a Dios. Bueno, eso lo vamos a ver también más adelante. Es cierto que Dios puede usar el pecado para traer gloria a su nombre, pero como hizo con Faraón, Faraón fue endurecido para la gloria de Dios. Entonces Faraón podrá decir, bueno, pero entonces ¿por qué me culpás? Si gracias a mí vos fuiste glorificado. Bueno, eso es un pensamiento realmente muy, muy controvertido, no es la palabra controvertido, sino ajeno a las Escrituras, ¿sí? Que no puede ser que aparezca en nuestro vocabulario, dice el apóstol Pablo, y luego lo va a volver a hablar cuando en el capítulo 6 él diga, bueno, hagamos males para que vengan bienes. Que lo dice acá y lo vuelve a decir en el capítulo 6. Termino con el veredicto final, Romanos 3, del 9 al 20, lo pueden leer después. Todos están bajo pecado, dice el apóstol Pablo, y denuncia, utilizando muchas escrituras del Antiguo Testamento, Salmo 14, Salmo 53, Salmo 5, Salmo 140, Salmo 10, Isaías 59, Isaías 48, Salmo 36, toda esa porción que va del versículo 10 al versículo 18, está tomado, vieron que están escritos como prosa, están tomados del Antiguo Testamento. La acusación están todos bajo pecado. La denuncia es que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el veredicto está en el versículo 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo juicio, bajo el juicio de Dios. O sea que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuántos son pecadores, dice Pablo? Todos. ¿Cuántos son justos? Ninguno. ¿Cuál es la conclusión? Toda boca se cierra. Puede ser el hombre impío que describe en el capítulo 1, puede ser el hombre moral que describe en el capítulo 2, puede ser el judío que describe en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Todos los hombres, todos ellos cierran su boca y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, culpables y condenados. Por eso Pablo comienza con esto antes de hablar en el próximo capítulo, ¿sí?, de la justicia que viene de Dios y que justifica al impío y al pecador.